noches, padre. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Pues ahora aquí con un mecanismo de sonido, pero que creo que no se oye. Pues vamos a retomar lo que vimos ayer, ¿no? Sí. Porque es importante que el primer tema quede claro qué es lo que vimos. El material se publicó en la página y ahí pueden encontrar los apuntes del día de ayer, pero solo quiero retomarlos así de rápido. He puesto allí unos garabatos así de puño y letra sobre lo que ayer vimos. Vimos que el tratado del Dios santificador, estamos allí dentro de lo que es el Dios santificador, y que este tiene tres partes que tendrían que ser la parte de la gracia, de la iglesia y los sacramentos, y que nosotros vamos a abordar solo esta parte del tratado, la gracia, que ayer decíamos jaristología o neumatología en general, ¿no? Espíritu Santo. Ahora, ahí vimos lo primero de ayer, una introducción a la gracia en general, y la introducción va a tener 4 puntos. Ayer solo vimos uno. La introducción va a tener 4 puntos. El de ayer, que fue la redención subjetiva en general. Después, hoy veremos la noción de gracia, y después haremos una división, y después las herejías o errores, que tendremos un invitado así en Historia de la Iglesia para que nos hable sobre los errores en torno a la gracia que se han dado en la historia de la Iglesia. Bueno, en cuanto a la redención subjetiva, que ayer hacíamos una distinción entre redención objetiva y subjetiva. La redención objetiva es toda la obra de Jesucristo realizada ya por medio de la cruz y la resurrección. Y la subjetiva es todo este proceso en el que nosotros Dios va haciendo la obra de redención dentro de nosotros. Y allí que todo lo que tiene que ver con la gracia se refiere a la redención subjetiva, no tanto. La otra sería tratado de soteriología. Sí. Y aquí iríamos sobre la redención subjetiva. Es lo que veíamos ayer. Pero sí les puse otro cuadrito para recordar que la redención es obra de Dios, que implica también cooperación humana, como decíamos en el Denzinger, y que ese camino de redención subjetiva tiene 2 aspectos, que es lo que Dios ha hecho y lo que el hombre también. El hombre, decíamos la referencia a la antropología, porque va a hacer falta. Sí. Invitaremos también un maestro de antropología, claro, para que en el momento oportuno nos aborde el tema de la antropología. Bueno, entonces la definición, vamos a decir, de salvación va a ser conseguir la perfección eterna en la visión beatífica de Dios. Eso va a ser en síntesis el llamado justificación y santificación del hombre. Ahora, hoy hemos de ver el tema, el número 2 de la introducción, que sería la noción de gracia. ¿Se alcanza a ver allí? Más o menos, un poquito más tal vez. ¿Más? Si se puede. Claro, claro. Y ahí miremos la primera parte, que será sobre la noción de gracia en la terminología de las Sagradas Escrituras, después en la nomenclatura teológica, y el último punto, que será sobre estas causas de la gracia. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con este segundo tema de la introducción, que es la noción de gracia, primero en la terminología de las Sagradas Escrituras, aquí con nuestro especialista. Padre. Bueno, tal vez lo primero que tengamos que decir, cosas muy breves. Lo primero que tengamos que decir es que en el Antiguo Testamento se emplea en la traducción de los 70 la palabra griega, porque nos estamos refiriendo a la palabra griega haris, ¿no? Existe el término, no exactamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hem, ¿sí? O el término amat, o el término sadok, en el sentido de justicia, en el sentido de amor, y en el sentido de una deferencia, de una preferencia por alguien. Pero en sí, estos
han sido traducidos como gracia, pero porque tienen el concepto común del lenguaje griego que en aquel entonces se tenía. Es decir, como lo que nosotros más o menos tenemos aquí en español, que es hacerle una deferencia a alguien, ¿no? O hacerle un regalo, hacerle gracia, me cae bien esa persona, ¿no? Me cae bien. Y el otro hecho, el de que alguien le ha hallado gracia frente a otro, y el otro término, el que alguien que haya encontrado gracia, un término pasivo y un término activo. En cuanto al uso del lenguaje, en el Antiguo Testamento no tiene ninguna aportación máxima, sino la aportación nada más que común, ¿no? El testimonio del lenguaje común. Es decir, la gracia, Dios le da su gracia al pueblo por la elección, a causa de la elección. Dios le da su gracia al pueblo en cuanto les hace promesas, pero no va más allá de la circunstancia que un hombre común podría ser. Es el Nuevo Testamento el que lo utiliza ya como una palabra técnica, ¿sí? Y es aquí donde siempre estará referenciada esta palabra a la acción salvífica de Jesucristo, ya con San Pablo, que es el que habrá de utilizar más el término. 18 veces aparece en sus cartas, ¿no? Ahora, de modo particular tal vez, lo que este término tiene es que es un término que va en relación con el tiempo, invita al crecimiento, y va relacionado también con el conocimiento, invita a la cuestión intelectual, ¿sí? De modo que la gracia que Jesucristo comunica, hay que conocerla y hay que crecer en ella, se desarrolla, ¿no? Tiene estas características. Lógico que también aquí debemos entender que la máxima gracia a la cual San Pablo habrá de hacer referencia es la salvación que Jesucristo aporta, ¿no? Yo quería por eso nada más leer así de modo breve una de las cartas deuteropaulinas, que habrá de ser la segunda carta a Timoteo, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Tú, hijo mío, cobra fuerzas en la gracia de Cristo Jesús, ¿no? Es una invitación a aceptar la gracia y es una invitación a crecer en esta gracia. Lo mismo habrá de ser segunda de Pedro 3:18, ¿sí? Que a lo que habrá de invitar es también a este hecho del crecimiento, ¿no? Creced más bien en la gracia y el conocimiento del Señor nuestro y Salvador Jesucristo. Gracia y conocimiento son dos cosas que van unidas, que van juntas, ¿no? No entendí en qué sentido. Porque el conocimiento, ¿en qué sentido? En cuanto que Dios lo concede, la iluminación. En cuanto Jesucristo es persona, ¿no? El crecer en el conocimiento de Jesucristo y de la gracia, a causa de que aquí en estas cartas parece ser que está muy unida a la persona de Jesucristo y por lo tanto a la salvación, ¿no? Entonces, con estas circunstancias, conocer a Jesucristo significa también el hecho de conocer la salvación. Esta cuestión del conocimiento es una circunstancia bastante particular de los helenos, ¿no? Puesto que ellos tenían una formación intelectual muchísimo más que los hebreos, ¿no? Y por eso es por lo que este público heleno necesita que se le diga conozcan, crezcan, etcétera, ¿no? Y por eso es por lo que aquí unirá salvación y conocimiento. Yo elegía estas dos citas precisamente por este hecho, por lo que nosotros ayer hablábamos, ¿no? Nosotros hablábamos de que a Dios se le ama también con el intelecto, pero el acto de la redención también es necesario profundizarlo intelectualmente, de modo que si no se profundiza intelectualmente en esta circunstancia, también queda como que una parte coja del mismo hombre. La cuestión antropológica en cuestiones de salvación no es integral, ¿sí? Si nosotros no lo profundizamos. O sea, la tendencia que tiene esto es que abarque cada una de las áreas del hombre, y lógicamente una de las áreas importantes es esta cuestión intelectual, de modo que conociendo, profundizando en este aspecto de lo que la salvación significa, el hombre realiza el plan de Dios, ¿no? Porque si no, estaríamos cayendo en una cuestión contradictoria con lo que el plan de Dios nos estaría proponiendo.
Gracia relacionado a la acción salvífica de Jesucristo, gracia relacionado, sí, a una benevolencia de Dios que al hombre no lo ha salvado a causa de sus méritos, sino que lo ha querido salvar porque Dios lo ha diseñado para la salvación y para la vida eterna. Digámoslo así, de modo rápido, ¿no? Y breve. Aquí el material que habrán de leer nos presenta 4 aspectos de lo que sería la terminología en las Sagradas Escrituras, que es el sentido subjetivo del que usted hablaba, Padre, que es esa benevolencia de Dios con el hombre. Sí. Después, el sentido objetivo, que sería el mismo don de la benevolencia, pero como gracia, y que tiene 2 aspectos, el material y el formal. Sí. El material sería la gracia en sí, ¿no? Y el carácter gratuito, porque Sí, esto es muy exactamente, importante en la sí, gracia, claro. el aspecto de la gratuidad, Claro. porque dirá, sin mérito mío, dirán nuestras plegarias, ¿no? Claro. Tú que sin mérito mío. Esta anterioridad, si puedo decirlo, del amor y de la gracia que nos anteceden, porque a mí me gusta mucho es abordar el tema del amor desde antes que existiésemos, porque Dios nos amó antes de crearnos, ¿no? Claro. Nos pensó. En ese sentido pensaba que el pensamiento, el conocimiento es gracia también. Claro. Entonces esa sería la parte formal. La cuestión gratuita, ¿no? Aquí por eso es por lo que será importante también esta cuestión posterior de la historicidad con Pelagio y con esta herejía. Exactamente, porque como que yo pienso que en muchos aspectos la idea de ganarme yo algo se ha colado entre nosotros. O sea, sí es cierto, el hombre tiene que poner algo de su parte. Eso no lo debatimos. Pero como que le hemos cargado la mano en ese hecho de que es que nos tenemos que esforzar, ¿no? Y optimismo que deja fuera la gracia. Y que nos hace caer en un reductivismo de la religión, un mero humanismo, ¿sí? Y que esto se convierte en otro momento para ganarse el cielo en un mero altruismo. Entonces tenemos que hacer las cosas. Ahora que veíamos algunos videos ahí en la red, incluso de nosotros mismos, ¿no? Pero sin llegar a querer criticar de más. Pero como muchos de nuestra predicación quizá a veces va en este tono optimista, como de motivar, ¿no? Exactamente. Es que yo no quería llegar a tanto, ¿verdad? Pero ya que se presta la situación. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el hecho de la interpretación de la multiplicación de los panes. Cuando se presenta el momento de la multiplicación de los panes, varios han dicho, bueno, es que Jesucristo en realidad no multiplicó los panes, y eso yo lo he escuchado de algunos sacerdotes, ¿no? Es que Jesucristo no multiplicó los panes, Jesucristo nada más exhortó a que todos compartieran lo que tenían, y ya con eso le dieron en la torre al Evangelio, porque acaban de transformar un hecho que es una epifanía, una manifestación de Dios, lo acaban de transformar en una cuestión meramente social, meramente humana. No ha pasado entonces Jesucristo a ser nada más que un maestro que exhorta a los otros al altruismo. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué cosa es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que nosotros no nos podemos dar a nosotros mismos, y que evidentemente es obtenernos la gracia a través de la pasión, muerte y resurrección, entonces con eso ya le estamos dando en toda la torre, a la gracia, precisamente este concepto, ¿no? 2 aspectos de la benevolencia y que están reforzados en la Escritura con textos que están ahí en el material. El aspecto material, que es el don en sí mismo, y el aspecto formal, que es la gratuidad. Eso es muy importante porque lo retomaremos en la siguiente nomenclatura. Sí. El tercer aspecto es el encanto, el atractivo de esa gracia, la gracia como encanto, ¿no? Como un atractivo así de parte del Señor hacia el alma. Claro. Él ha hecho gracia, ¿no? O sea, es lo que el pueblo de Israel le ha pasado, ¿no? Dios ha visto al pueblo de Israel, y no porque sea el mejor pueblo, no porque sea el más grande, sino que sencillamente gracia por gracia, gratuidad, los ha querido tomar, los ha aceptado, los ha hecho pueblo suyo, le ha hecho la alianza, que es precisamente lo que el Antiguo Testamento nos presenta. La gracia consistiría allí en una elección
gratuita y en una alianza gratuita. Cuando nosotros analizamos los textos del Deuteronomio y del Éxodo, por ejemplo, vemos allí que es Dios el que se compromete, ¿no? Es más el que se compromete que todo el hombre, ¿no? Y en este aspecto es lo que se quiere ver, una gracia, Dios que es el que está dispuesto a encontrarse con el pueblo de Israel sin pedir absolutamente nada más que su fidelidad. El último aspecto es el del agradecimiento, que se desprende pues de esa gratuidad. Si yo soy consciente de que esta benevolencia, este amor que es gracia y que además no me anticipa en todo, porque no hay nada que yo haya hecho, entonces surge el agradecimiento, la gracia como un agradecimiento. Eucharistos, ¿no? Eucharistomen, ¿no? Podríamos nosotros muy bien aquí unirnos. Ahora, ¿qué le parece? Vamos al segundo punto de este tema 2, la nomenclatura teológica. Ahí es muy interesante porque hay que utilizar varios aspectos técnicos, a ver si logramos hacerlo accesible. Sí. Porque cuando hablamos del aspecto objetivo y subjetivo de la gracia, aquí hablamos de la gracia en sentido objetivo, es decir, un don gratuito e inmerecido. Esos dos aspectos, el material y el formal, de que la Escritura aborda, aquí están en lo que sería lo que nos interesa en el abordar a la gracia. La gracia en sentido objetivo como don gratuito e inmerecido. Y de allí se puede hablar en dos sentidos, sentido muy amplio o en sentido estricto. Cuando hablamos en sentido amplio, como lo dicen allí nuestros apuntes, podemos hablar de ese don en lo natural, y aquí hay que atender la distinción. Atención, ese don gratuito e inmerecido de la gracia, yo lo he recibido de Dios en dos modos. Primero, lo que podríamos llamar en sentido natural, en sentido muy amplio, todo lo que Dios nos ha concedido, esta creación, el mundo, la vida natural, obviamente, toda la existencia misma es un don de Dios, y es en sentido muy natural. Cuestión de que todos hemos recibido esto, ¿no? Por ejemplo, la vida, ¿no? Es allí donde está el error, el ¿no? cosmos, bueno. Ahora, pero en sentido estricto, que es al que nos referiremos siempre que hablemos de la gracia, atención, nos referiremos a este sentido estricto o propio, que esta es la definición que vamos a tener sobre la gracia. Don sobrenatural, ya no el natural. Don sobrenatural que Dios, por su libre benevolencia, incluyendo el aspecto formal, por su libre benevolencia, concede a una criatura racional. Por eso nos interesa la antropología. Para su eterna salvación. Anoten esa definición. Es la definición teológica a la que siempre nos referiremos cuando hablemos de la gracia. No estamos hablando aquí de todo lo que Dios nos ha dado en el sentido natural, en la creación, sino eso lo aborda la antropología también como creado. Pero nos interesa aquí todo ese don sobrenatural que Dios concede a la criatura racional, y que va a haber otras tantas distinciones, porque ¿para qué lo concede? Además de que lo concede sin mérito, lo concede para la salvación eterna, no para una resolución inmediatista de un problema que tengo. Claro. No porque ahorita tengo miedo y Dios me quita el miedo. Sí, la fe no puede ser como un paliativo, porque muchas personas dicen, es que voy a la iglesia para sentirme bien. Sí, es un placebo, ¿no? Sí, mejor quédate en casa, tómate un paracetamol y te sentirás mejor. Y otra cosa no te puedo decir porque no es lícita. Claro. Pero no se trata aquí de un paliativo. La fe y la gracia tampoco tiene una dimensión meramente psicológica, una terapia. Vienen luego a uno a la entrevista espiritual y quieren una terapia más que tú los encamines hacia la gracia o al orden de la gracia. Hoy, a propósito de mañana, en la reflexión del Evangelio, les diré un poco sobre esta parte de la gracia que sana, porque habla de la permanencia y cómo es importante permanecer en la gracia para poder tener frutos. Claro. Entonces, esta será la definición:
don sobrenatural que Dios por su libre benevolencia concede a una criatura racional, es decir, a la persona humana, para su eterna salvación. A esto era por eso era por lo que me interesaba que dara claro el aspecto de que la gracia implica un crecimiento, ¿no? Porque si nosotros decimos que la gracia implica un crecimiento y un conocimiento, entonces estamos hablando de la circunstancia más propia del hombre, ¿no? El hombre como ser racional, el hombre como un ser en desarrollo. La gracia tampoco es algo que queda estático, sino que es algo que necesita estarse moviendo constantemente. Después, un poquito lo que usted decía con respecto a la gratitud y todo eso, nosotros luego en otro momento lo expresamos de otra manera, cuando nosotros decimos que Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿no? Precisamente es de aquí desde donde se desprende el hecho, ¿no?, del agradecimiento y sin tener mérito propio, ¿no? O sea, porque ha sido precisamente la causa de que estábamos en pecado, por lo que ha venido Jesucristo a salvarnos y proporcionarnos la redención, la salvación al hombre. Y con esto, ¿qué cosa es lo que se deriva? ¿Qué cosa es lo que el hombre, cuál es la reacción que el hombre debe de ser? Debe de realizar? Pues la Eucaristía, Eucaristos, el agradecimiento, Eucaristomen. Por eso es por lo que nosotros, nuestro acto cúltico habrá de ser precisamente la Eucaristía. Le damos gracias al Señor por habernos rescatado, totalmente una cuestión gratis, ¿no? O sea, a esto, ¿no? Era lo que en algunos midrash del cristianismo se decía, ¿no?, que Cristo, para destruir la muerte, que es el lugar del silencio, era el primero que había hecho la acción de gracias para que desde la muerte ya no fuera un lugar de silencio, sino que estuviera impregnada ahora de la acción de gracias de Jesucristo por el triunfo sobre la muerte. Interesante. Claro, desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, 3 distinciones en cuanto a los dones sobrenaturales, que hay que tenerlos en cuenta. Las distinciones no se vayan a cansar. Esto les dijimos que es cuestión de... Claro, es importante. Y aquí viene el desgaste de las neuronas. Es importante poder retener una cantidad de distinciones. El que más distingue es el que más sabe. Ahora, si hablamos de dones sobrenaturales que nos anteceden, que son sin mérito, que son actos de la benevolencia, pero en el sentido también material y formal, y que son dones sobrenaturales a la criatura racional para la justificación y salvación eterna, hay que hacer 3 distinciones. Primero, los que aquí a lo mejor menos entienden, además de la letra, porque dice dona supernaturale o ad substantiam. Es decir, aquellos que tienen que ver en relación hacia la sustancia, hacia la sustancialidad de la persona, y que pueden ser una acción intrínseca que eleva por encima del ser, porque estos dones sobrenaturales embellecen al ser, lo perfeccionan, y ahí es donde entran 5 distinciones. La gracia santificante, por ejemplo, sí, que comunica su vida divina a nuestras almas, nos hace hijos suyos y herederos del reino. Exacto, sí. Ahí vienen las virtudes infusas. Decían, ¿qué dice ahí? Dice virtudes infusas. Después, los dones del Espíritu Santo. Claro, sí. Hay que irlos repasando. Y la gracia actual y la visión beatífica. Pero hablar de la visión beatífica es una cosa maravillosa. Lo que veíamos nosotros en el evangelio de este domingo, ¿no? Porque me han visto a mí, han visto al Padre. Nadie puede ver al Padre. Y en el Antiguo Testamento eso era una cuestión imposible, ¿no? Que el hombre pudiese ver a Dios era una cuestión imposible. Moría, desaparecía, exactamente, dejaba de existir, exactamente. quedaba fulminado, ¿no? Y por eso es por lo que estas cosas son cuestiones sobrenaturales, ¿no? Y son quo ad substantiam, aquellos que llevan al ser humano a su realización, plenificación, a su plenitud. Exacto, sí. Pero hay otros dona supernatural, quad modum, que tienen que ver con la situación, con el desempeño, con el agere, quizá, con el quehacer. Entre ellos están aquellos que tocan el modo de realizarse y que superan la capacidad natural, que podrían decir el milagro, claro, que hacen que sobrepasan, pues, que aquí nada más hay 5 panes y 2 pescados, claro, y que alcanzaron para
Todos, claro. Y ahí es donde entra la cuestión carismática. Pero pues, sí, pero también se me ocurre pensar también, en, por ejemplo, en la gracia para un sacerdote, ¿no? Para realizar su acción, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Que tiene también su forma, ¿no? O sea, y su modo de actuar, que no es un matrimonio cristiano, no actúa de la misma manera que un matrimonio pagano, ¿no? No, hay una pequeña, gran diferencia, más análoga entre comer pan ácimo, nada más así, y tomar vino, y el pan transformado, y el vino en su sangre. Hay un sacramento, ¿no? Claro, y es a esto a lo que estaría entonces haciendo alusión, ¿no? La última distinción serían los preternaturalia, ¿no? Así, los dones preternaturales. Que cuando bromeamos decíamos, exacto, la inocencia preternatural del Padre. Son aquellos que se dice teológicamente de aquella situación en la que el hombre estaba antes del pecado. Pero aquí como dones son una cierta, por ejemplo, inmunidad al apetito desordenado, por ejemplo, ¿no? Cuando la gracia puede alcanzar de tal modo a la persona que en el continuo ejercicio y perseverancia y constancia de la virtud, llega el momento en la virtud en que, así como la repetición de actos malos que lleva al vicio, la consecución y el efecto de la gracia en el alma te va llevando hacia el rechazo, ¿no? El pecado, exacto. Y sería, por ejemplo, el rechazo o la ausencia del dolor y de la muerte. Claro. Los dones supernaturales que la antropología puede abordarlos muy bien. Entonces, tres aspectos de los dones sobrenaturales: ad substantiam, ad modum y ad supernatural. SMS, ¿no? Los preternaturalia, sustancia, modo y entonces sería SMP, ¿no? Sustancia, modum y preternaturalia. Es decir, como el pretérito, ¿no? El antes, exactamente, el sí. Preter. Lo anterior, sí, exacto, sí. SMP. Se los tienen que aprender. Terminamos esta parte antes de la pregunta que puedan tener y pasaremos al repaso ya gráfico con este material que nos proporcionó la señora Susana en su trabajo ahí muy bonito que acompaña y colabora con estas exposiciones. El tercer punto de lo que es la gracia: las causas. ¿Por dónde viene la gracia? ¿Cuáles son las causas de tener la santificación? ¿Cuál es la causa de la salvación? ¿Cuál es la causa de estos dones graciosos? Primero podemos hablar de una causa eficiente. Aquí habría que repasar un poco la terminología tomista sobre las causas. Una causa es un principio que influye en el ser del otro. Y podemos hablar de tantas causas como influencias haya de un principio a otro. Entonces hay una infinidad de causas, pero aquí abordaremos la causa eficiente, la efficiency. Es aquella que actúa directamente cuando podemos encontrar la causa eficiente. La causa eficiente de la gracia es la Trinidad. Sí, claro. Es un acto de todo Dios, de todo un Dios trinitario. Pero la causa eficiente, instrumental de todos los dones graciosos que recibimos en la salvación, es la humanidad de Cristo y los sacramentos. Claro. Cuando hablamos de la humanidad, necesariamente hablamos de los sacramentos. La humanidad de Cristo, sacramentos. Como sacramento de salvación, y los sacramentos como medios, como instrumentos. Por eso hablamos de una causa eficiente instrumental. La causa meritoria, ahí dice meritoria, que ni yo le estaba entendiendo. Meritoria. Meritoria es Cristo y su obra redentora. Todo lo que Jesús hace, la cruz, su dolor, por sus llagas hemos sido salvados, dice el mismo San Pablo. Son los méritos de Cristo. Esa es la causa meritoria. Y la causa final, con dos aspectos de la causa final. Porque la causa final es para qué Dios nos da todas esas gracias. El para qué, el inicio o el final. Por eso se llama causa final.
Y lo dirá San Pablo también a Timoteo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O lo que nos dice la Dei Verbum a partir del capítulo 2 al 4, que Dios ¿para qué se manifestó? Primero, para darse a conocer Él, y segundo, para salvar al hombre. Por eso la causa final de las gracias son la glorificación de Dios, y en la primaria, y la secundaria, la salvación eterna del hombre. Déjenme hacer un comentario. Estoy yo pensando, por ejemplo, en las señoras grandes que tal vez nos están viendo, y que tal vez se pudiesen haber hecho bolas ya con esto de las causas, ¿no? Eso sería un buen signo. Ándale, sí. Pero siempre suceden sorpresas, porque por ejemplo la Rosita aquella vez, o tu causa incausada, y cosas así por el estilo. Allí tiene que estar, por allí tiene que estar Rosita. Pero bueno, entre otras cosas, por ejemplo, cuando se habla de la causa, ¿cuál es la causa de que ese libro esté en verde, por ejemplo, ¿no? O ¿cuál es la causa de que tengamos una pared blanca? Pues que alguien la pintó, ¿no? Y es esta la circunstancia con la Trinidad, la causa eficiente, ¿no? O sea, ¿quién es nuestra salvación? ¿Quién es el que la ha proporcionado? ¿Quién es el origen de esta salvación? Pues precisamente es el Padre que nos ha creado, el Hijo que nos ha redimido, el Espíritu Santo que nos ha santificado, ¿no? Decíamos ayer que aunque la obra de santificación también es obra de la Trinidad, sin embargo hay misiones trinitarias, ¿no? Las llamadas misiones. Exactamente, ¿no? Donde el Espíritu Santo es el santificador. Claro. Eso era lo que yo quería, tal vez para, un poquito anclar con algunas ideas que las personas ya grandes tienen y que aprendieron en el catecismo, y que nada más las queremos nosotros aplicar, retomar, y que tal vez sean los que mejor puedan entender este curso. Cuando alguien dice, es que estoy triste, ¿cuál es la causa? Causa, exactamente. El origen ¿Qué es de lo que esa la produce? situación, lo que la produce, claro. Estoy alegre, ¿cuál es la causa? Cuando hablamos de causas, hablamos de un principio que influye en el ser de otro. Y aquí hablamos de causa eficiente, de causa instrumental, causa meritoria y causa final primaria y causa final secundaria. Exactamente. Vamos a la gráfica de aquí, doña Susana. Ahí está el primer tema, padre. Sí, la terminología en la Sagrada Escritura, exacto. Por la gracia, según la terminología bíblica, lo que nosotros ya habíamos dicho, con respecto al uso en el Antiguo Testamento, con respecto al uso en el Nuevo Testamento, principalmente por San Pablo, y después el uso de gracia como un término técnico de asociación con la persona de Jesucristo. Bien, ahora, ¿qué entendemos allí en cuanto a las Sagradas Escrituras? Ahí hay 4 aspectos. El uso de la palabra común, ¿no? ¿Sí? El agradecimiento por los beneficios recibidos. En un sentido objetivo, el don gratuito, la gracia, la benevolencia, ¿no? Y el encanto, el atractivo, y el sentido subjetivo, que es precisamente lo relacionado ya con Jesucristo. Ahora, la otra parte, que es la segunda, que es lo que explicábamos, la nomenclatura teológica. Dijimos que de todos los sentidos en los que se aborda el aspecto de la gracia, lo tomará en sentido objetivo. Y que de allí se entiende un don gratuito por parte de Dios inmerecido y para el hombre, ¿no? Que es la definición que vamos a sostener, a la que nos vamos a ir refiriendo cuando hablemos de la gracia. Que esta parte del Divino Espíritu se puede entender como gracia en sí, como el don, o lo sobrenatural, que es lo que Dios nos concede por su libre benevolencia. A una criatura racional. Que es a una criatura racional, y que es para su eterna salvación. Era lo que hace rato estábamos diciendo. Los perros van al cielo. Entonces, mejor digamos que eso sobraría para un curso completo, una festa. Sí, pero es el modo como el mundo, el demonio, las causas estas malas han querido como transmutar, ¿no?, lo que es la naturaleza, relativizar la naturaleza humana, equipararla en aras de una supuesta amor a la creación, ¿no? Un creacionismo así medio esotérico, ¿no? Sí. Donde equiparas, pero bueno, no es el tema. Un panteísmo que se llega incluso a un panteísmo. Y los donan, de los que hablamos, ya cuando hablamos de dones sobrenaturales,
bueno, hablamos del don hacia la substancia, hacia el modo, hacia lo que es el mismo préter, los dones preternaturales. Ahí está toda una distinción, porque aquí vienen, cuando nos referimos a uno y a otro, a la gracia santificante, a las virtudes, ¿no? Y finalmente la última parte que nos pone aquí en el 3, que son 3 puntos, las causas de la gracia. Ahí pueden irla leyendo conforme a los apuntes que tomaron y lo que hemos dicho y los apuntes que tienen aquí. Espero que tengan alguna pregunta. Aquí la pueden enviar por este medio y nos las hacen pasar, nos pasan. ¿Alguna pregunta? Bien. Va a tocar en esto de la gracia, el quejaritomene, que si vamos a tocar el quejaritomene, era lo que estábamos hablando, sí. Exactamente, estábamos hablando, y que necesitábamos, sí, como parte final del curso, necesitábamos hablar de la Virgen María, ¿no? O sea, porque... como llena de gracia. Exactamente, la llena de gracia. Y precisamente por este aspecto de el verbo que utiliza el ángel Gabriel para saludar a la Virgen María, que no la saluda como cualquiera, sino que la saluda en el quejaritomene, ¿no? Jaró, ¿no? El verbo de gracia, agraciar, que aquí intensificado en los labios del ángel Gabriel es permutado del favor divino, del favor humano al favor divino, en el sentido de la santificación, no en el sentido meramente humano, ¿no? Por eso es por lo que se utiliza un pluscuamperfecto, ¿no? El ángel Gabriel la saluda a la Virgen María en un pluscuamperfecto, ¿no? Lo que el Padre está diciendo es un tiempo de la gramática, que otra vez vuelvo a lo mismo. Las personas grandes serán quienes mejor lo entenderán, caso, sí, porque lo han estudiado ellos, no como los... Bueno, ya iba yo a decir otra cosa. Ok. Tenemos pero, en el auditorio jóvenes. Claro, exactamente. Olvidemos entonces. ¿Sí? Pero sí lo queremos tocar, ¿sí? A lo último, a la Virgen María, como el prototipo o la realización, la concretización de todas estas cuestiones, ¿no? Estamos solo en la introducción, así es que falta gran parte de lo que es el temario, que por ahí también se va a publicar todo el temario y los apuntes que vamos a ir ofreciendo cada vez. Como ven, no es nada más de pensar y asociar el Espíritu Santo con dones y carismas. También es necesario abordarlo desde el efecto que produce de la santificación y de que esta misión que tiene el Espíritu de santificarnos es llevarnos hasta la vida eterna. Esperemos que haya más preguntas, las pueden mandar allí en la página y trataremos de abordarlas mañana. Mañana tocaremos los 2 temas siguientes, esperemos que nos dé tiempo, y si no, iremos directamente al punto 4, trataremos el 3 y el 4, porque los temas con los que ya mañana esperemos completar la introducción, que son la división de la gracia, vamos a hacer la distinción, y los errores más comunes, importantes que hubo en la historia, herejías de diversos tiempos, sobre todo en un tiempo muy específico, 2 así como importantes, y errores en torno al tema de la doctrina de la gracia. Sí, tendremos un invitado muy importante. Sí, claro. Entonces, exacto, sí, ya desde ahora lo anunciamos para que estén mañana a primera hora aquí con nosotros, ¿verdad? En este Areópago. Areópago, dice el susodicho, por cierto. Un saludo a todos, que el Señor les bendiga. Pues aquí estamos en la parte de la enseñanza, ejerciendo nuestro ministerio en la enseñanza, como maestros, como presbíteros, y esperemos que le pongan todo el mismo interés que queremos nosotros también ponerle. Hay que estudiar, hay que tomar apuntes, hay que hacer resúmenes, gráficas, publicaremos también nuestros mapas conceptuales y estaremos dispuestos a las preguntas. ¿Hay alguna otra? ¿Ahí viene otra? El sentido objetivo son los dones sobrenaturales. El sentido objetivo
son los dones sobrenaturales? Estamos hablando del tema... La objetividad de la Sí. gracia, ¿son Sí. los dones sobrenaturales? Sí, más bien dicho, cuando hablamos de la gracia, todo el tema de la gracia, vamos a hablar del sentido objetivo. Ujú. Pero no en el sentido de la salvación objetiva o subjetiva, eso fue tema de ayer. En el sentido de la benevolencia. Ya no estamos hablando de la redención objetiva. En cuanto a la redención, todo va a ser en cuanto a la subjetiva. En cuanto a la benevolencia y al don de Dios y a su amor, hablaremos de la benevolencia objetiva. Y sí, la benevolencia objetiva refiere a todos los dones sobrenaturales porque es la gracia. Y dijimos que ¿qué cosa es la gracia? La definición que les dije, ahí está. Es acción, todos estos dones sobrenaturales de los que hicimos mínimo 3 distinciones. Ok, pues entonces podríamos nosotros concluir hoy, ¿sí? Y nos citamos otra vez para encontrarnos mañana a esta misma hora. Muy bien, Padre, muchas gracias por el tiempo, la dedicación. Al contrario, ahí estamos para servir. Agradecemos al COVID todo lo que ha hecho. Sí, claro, sí. Nos está haciendo estudiar y trabajar de otro modo. Y a nosotros meternos en esto, porque como que nosotros no somos muy fanáticos de todas estas De cosas, hacer ¿no? estas misiones. Sí. Pero claro, pero porque pues nos ha parecido en un momento pues despersonalizado, ¿no? Y optamos siempre por la cuestión personal, no por estarnos mandando mensajitos, sino por el diálogo, ¿no? Y ahora estas circunstancias pues nos han hecho que utilicemos estos medios para lograrnos encontrar con todos. Ya después Dios dirá que al final qué cosa es lo que de todo esto sale. Hay un conjunto de sacerdotes especialistas en diversas materias que nos hemos reunido para hacer un trabajo académico. Los iremos presentando, algunos de ellos, porque tenemos una escuela más adelante, porque hay que estudiar de manera sistemática, no solo en temas. Aquí lo hicimos porque viene el tiempo de Pentecostés y hay que prepararnos. Pero este modo de enseñar, ya les haremos la publicidad de que tenemos una escuela de filosofía y de teología. Y les diremos cómo inscribirse más adelante, cuando vaya terminando el curso y vean que valió la pena. ¿Vale? Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga. Nos estamos viendo.